Entonces, hermanos, estamos aquí en Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículos 17 y 18 son los que tenemos en mente para comentar en el contexto. Y la idea es examinar esto que se dice de la herejía de Himeneo y Fileto y cómo se aplica, algunos de nuestros hermanos la aplican para quienes creemos que la resurrección y la segunda venida, especialmente la resurrección. Pero como sabemos que la segunda venida y la resurrección es prácticamente en el mismo tiempo, el mismo evento, entonces van juntas. Y como estas personas, Himeneo y Fileto, enseñaban que la resurrección ya tuvo lugar. Yo estoy aquí en la Biblia de las Américas, ¿ya? Otras versiones dicen ya se ha efectuado, ¿ya? Pero la idea es que la resurrección ya había pasado en ese tiempo. ¿M? Eso es lo que queremos examinar hoy día, así que que el Señor nos ayude a comentar, a sacar conclusiones al respecto de eso, ¿ya? Entonces voy a leer el capítulo completo, el capítulo 2, ¿ya? Y obviamente ya sabemos que la idea es conocer todo lo que dice la Biblia, y si uno va a tratar un tema, tiene que tratar todos los versículos que están relacionados con el tema. Y también, como hemos aprendido que el texto tiene que estar siempre en su contexto, y por eso es que voy a leer el capítulo 2 completo para hacernos por lo menos un contexto más o menos amplio, ¿ya? Aunque lo ideal sería leer las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo y obviamente la Biblia, como había dicho antes. Dice 2 Timoteo 2:1, dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra.
Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hasta ahí lo voy a leer, ya todo el capítulo 2. Los versículos que nos interesan, como dije, es versículos 17 y 18, que nos hablan de dos personajes ya conocidos de Pablo y conocidos de Timoteo. Y en el contexto se nos dice que estos personajes, Himeneo y Fileto, dice que se han desviado de la verdad. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque ellos, Himeneo y Fileto, están diciendo, en ese tiempo estaban diciendo, que la resurrección ya había tenido lugar. Y nos dice que ellos estaban trastornando la fe de algunos al estar predicando esto, enseñando esto, ¿ya? Al estar diciendo estas cosas. Entonces estaban trastornando la fe de algunos. ¿Ya? Así que, ¿qué tal si meditamos en estos dos versículos teniendo en cuenta el contexto? ¿Ya? Y una de las cosas que nos ayudan es poder estar entendiendo primero los versículos, ¿cierto? Los versículos que tenemos enfrente, los que queremos examinar, ¿ya? Entonces, el, si tomamos el contexto un poquito antes nomás, el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Ya? Ahora, sigue diciendo y le dice, evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Ya? Y en ese contexto es que después habla de estos personajes, estas dos personas, Himeneo y Fileto, que dicen que ellos, la palabra de ellos, es lo que uno deduce de acá, porque dice, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. O sea que Himeneo y Fileto, me parece a mí, y ahí les pido la ayuda para que vayamos escudriñando juntos, ellos están, por lo que le entiendo a Pablo, Pablo los ubica como que ellos están en esto de palabras vacías y profanas, ¿ya? Y que son dados a esas cosas y que conducen más y más a la impiedad, y esa palabra se extenderá como gangrena, o sea, como lo que se conoce como una pudrición de la piel, del cuerpo, de la carne humana, ¿ya? Que es como, conocido como cáncer, ¿ya? Y se entiende que es destructivo, obviamente, ¿ya? Eso es lo que entendemos que da a entender el apóstol Pablo acá. Y dice que entre estos que hablan palabras vacías y profanas y que conducen más y más a la impiedad, se encuentran Himeneo y Fileto. Y estas personas, Pablo dice que se han desviado de la verdad. ¿Ya? ¿Por qué se desviaron de la verdad? Porque ellos están diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y de esa manera, entonces, trastornan así la fe de algunos. Ahora, cuando dice, voy a hacer algunas preguntas para que vayamos ahora interrelacionando, ya nos ayudemos. Cuando dice aquí, trastornando la fe de algunos, este es algunos, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué entienden ustedes que estaría refiriéndose? ¿A quiénes?
¿Quiénes serían estos algunos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quiénes Los que serían? Pueden tienen ser, fe, Ah, pueden ser algunos miembros de la iglesia igual, ya, podrían ser de la que congregación, sí, dice de la iglesia. trastornando así la fe de algunos. Entonces, Claro, puede ser que estén desviando a verdaderos creyentes, verdaderos hermanos. ya, ok, los que tienen fe, los que tienen fe, claro, ya, bien, básicamente. bien. Entiendo que todos vamos por ahí, ¿cierto? Trastornando así la fe de algunos, entonces lo más probable es que este, estos personajes, Himeneo y Fileto, se hayan introducido en la congregación, en la iglesia, ¿cierto? ¿Entendemos algo así? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen los demás? A ver, Yo creo que sí, porque como dice fe, ya, entonces debería ser creyentes. ok. Cuando se habla de trastornando, ¿qué deberíamos entender ahí por trastornando? A ver, le voy a poner la palabra ahí. Dice volcar, trastornar, arruinar. ¿Mm? Ahí, anatrepo, girar arriba o sobre, volcar, ¿ya? Trastornar. ¿Se entiende entonces que están volcando, están trastornando, están, ¿qué más? Se están destruyendo, arruinando, según esto, ¿ya? Volcar, destruir, arruinar, anatrepo, ¿ya? Y en este caso se nos dice que estaría relacionado con arruinar o destruir la fe, ¿ya? Entonces se entiende que lo grave que es esto que está sucediendo y que Pablo advierte a Timoteo en la carta, ¿ya? Ok. Ahora, quiero que, quiero que eh, examinemos un poco lo que implica, lo que implicó para ese tiempo que estos personajes, Himeneo y Fileto, estén diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, ¿ya? ¿Por qué, por qué piensan ustedes que Himeneo y Fileto, de dónde sacan, tengo algunas preguntas aquí yo, eh, ¿de dónde, de dónde sacan esa enseñanza ellos? ¿Por qué piensan ustedes que estarían enseñando esto, la resurrección que ya tuvo lugar? ¿Por qué podrían ellos estar enseñando eso, que la resurrección ya tuvo lugar? ¿De dónde sacaron esto ellos? Obviamente la escritura aquí no lo dice, pero si pudiéramos deducirlo a la luz de lo que conocemos de la escritura, ¿por qué ellos estarían hablando de que la resurrección ya tuvo lugar? Y para Pablo entendemos que, como dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, o sea, que Pablo dice que eso no es verdad. ¿Ya? O sea, decir en ese tiempo que la resurrección ya tuvo lugar, entonces era desviarse de la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacaron ellos que la resurrección ya tuvo lugar? Eso sería una pregunta. Lo otro, ¿qué, qué implicaría, ¿ya? Para Himeneo y para Fileto la resurrección? ¿Qué implicaría? Eh, ¿Implicaría qué tipo de naturaleza? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ya? Para que ellos tengan ese concepto de que la resurrección ya tuvo lugar en el tiempo de ellos. Por otro lado, ¿por qué, por qué es tan nociva la, la predicación o la enseñanza de Himeneo y Fileto en el tiempo de Pablo? ¿Por qué es tan nociva? Porque dice que se extenderá como gangrena. ¿Por qué es tan nociva para ellos? ¿Mm? Ahora, si nos centramos en esto, la fe de algunos, entonces nos podríamos hacer las mismas preguntas. ¿Qué entendían
estos, algunos, en cuanto a la resurrección, no estaban trastornando la fe de todos, pero sí la fe de algunos. Entonces, aquí, ¿qué, qué concepto tendrían ellos de estos algunos? ¿Qué concepto tendrían acerca de la resurrección? Y si dice trastornando así la fe de algunos, tendríamos que pensar, ¿son creyentes o no son creyentes? Si dice la fe de algunos, sí, pareciera ser. Si esta es la fe salvífica, claro, podría ser que sean creyentes y podríamos considerarlo como que son creyentes y después considerar que no son creyentes, ¿ya? Para examinar los versículos, ¿ya? Estoy haciendo preguntas para que ustedes mientras mediten y vayamos comentando, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera Pablo acá, de qué manera Pablo demuestra que se han desviado de la verdad? ¿Por qué no vemos una apología, una defensa más clara como nos gustaría a algunos de nosotros? ¿Ya? Adelante, Ismael. Ya, yo lo que iba a decir era que tal vez podría ser que no sean necesariamente creyentes como nosotros lo entendemos, considerando lo que dice más abajo, de que ¿Ya? hay vasos de ira, vasos para, o sea, que cada uno no cumple las mismas funciones. Entonces, habría que ver a qué o sea, no vasos de ira, sino que dice de deshonra, perdón. Sí, Entonces, yo creo que nos daría luces también en el contexto ver a qué se refiere con eso, o sea, la deshonra dentro del pueblo de Dios, que deshonran el nombre de Dios apartándose, porque también dice que permanecen firmes. Entonces, sería gente que no cumple o sea, que no cumple con el propósito de Dios en su vida. ¿Cómo entenderíamos ese trastornar, ese arruinar la fe? Porque eh, si uno lo sigue leyendo, podría verse como que no son creyentes y esa deshonra significaría juicio, o también podríamos decir que es deshonra dentro del honra y deshonra dentro del pueblo de Dios, entendiendo que dicen una casa grande, o sea, que pertenecen toda a la misma casa. ya. Entonces, Bueno, entonces bueno. podría Sí, ser también, creo yo, entonces habría que ver a qué se refiere tal vez, hacia dónde apunta para poder entender si son o no creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque eso igual influiría en la gravedad de lo que están haciendo, de decir que la resurrección ya llegó, porque si no son todos creyentes, si están desviando a la gente de la salvación, eh, si están trastornando la fe de gente que podría creer o gente inconversa, eh, ¿qué significa, qué implicaciones tendría el tema de la resurrección en que no se conviertan o el que sean llevados a juicio, si es que la deshonra significara juicio? Ahora, si fuera dentro de la iglesia, habría que entender por qué llevaría a la deshonra a esas personas que están apartándose de la fe o trastornando la fe. ya. Ok. Gracias, gracias, hermano mío. Súper, porque esa es la idea de mirarlo de distintos ángulos y poder ayudarnos, ¿ya? Entonces, aquí nos estaríamos centrando en esta en la fe de algunos, si son creyentes o no, ¿ya? Pero recordemos que lo principal para nosotros, ¿ya? Va a ser el tema de la resurrección, lo que vamos a estar examinando, ¿ya? Entonces, aquí lo que decía Ismael, entonces esta fe de algunos, sí, pudiera ser que sean creyentes. Ahora, ¿podría o no estar relacionado con la salvación? A mí me parece que no necesariamente debería estar relacionado con la salvación. Si pensamos que Pablo se ocupa de la congregación, de la iglesia, ¿ya? Y que le habla a Timoteo en el contexto de iglesia, lo más probable es que estos sean
creyentes, ¿ya? O sea, podríamos asumir que son creyentes y también podríamos pensar, darnos la oportunidad también de examinar si no son creyentes, ¿ya? Eh, pero pareciera ser, por lo menos mi primera inclinación es que se refiere a que ellos son creyentes y que no está hablando de pérdida de salvación o algo por el estilo acá, sino que es trastornar la fe de algunos porque se desvían de la verdad en cuanto a lo que es la resurrección, ¿no? Eh, y lo que yo podría decir es que podría poner en duda, cuestionar también a Himeneo y Fileto si son creyentes o no, ¿ya? Así como uno puede poner en duda esto de la fe de algunos, también uno podría pensar en esto de Himeneo y Fileto, ¿quiénes son? ¿Serán creyentes, no serán creyentes? Entonces, también es importante pensar que un creyente puede desviarse de la verdad, ¿ya? Y no necesariamente perder la salvación, ¿ya? Adelante, Brian. Eh, o sea, es que no sé si habla de las mismas personas, pero en Primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 20 dice que los de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Claro. Entonces, dice Himeneo, pero no dice Fileto. Himeneo. Dice ¿Qué? Primero Timoteo, ¿cuánto dijiste uno? en el versículo 1, o sea, el capítulo 1 versículo 20 Ya. Lo vamos a que poner dice, también. Sí, dice Himeneo, pero no dice Fileto, dice Alejandro. sí. Yo leo Himeneo. ¿Tú dices Himeneo por la H? ¿O tiene otra versión tú? Ah, no, perdón, no, yo lo leí mal. Himeneo. Ya. No, porque algunos la H la toman como J, sí es verdad. Yo me acostumbré a leerlo como aquí nos enseñaron. La H para nosotros es muda, así que. Himeneo y Alejandro. Sí, yo entiendo que es el mismo personaje, ¿ya? Por si acaso, yo entiendo que es el mismo personaje que tenemos aquí en 2 Timoteo capítulo 2. Sí. Entonces, por eso que es importante dar un par de vueltas, pero siempre estemos pensando en lo que nos convoca, como estamos estudiando acerca de la resurrección. Sí, estamos mirando la panorámica completa, pero teniendo en mente examinar acerca de lo que es la resurrección. Para Himeneo y Fileto, que ellos digan, ¿ya? Que la resurrección ya tuvo lugar. Ahora, ¿qué tipo de resurrección? Cuando habla aquí de ya tuvo lugar, esta palabra resurrección, la vamos a poner ahí, resurrección, anástasis, ¿ya? Resurrección, ¿ya? Ahí está la palabra, mm, que significa, según el diccionario Strong, pararse de nuevo, de aná, y la otra palabra que es stasis, ¿ya? Stasis. Aquí lo dice mejor el diccionario Bain. Aná, ¿ya? Arriba, y istemi, poner en pie. ¿M? Ahí estaría entonces, esa es la palabra, anastasis, ¿ya? Un levantamiento, ¿ya? Un ponerse en pie. Esa es la idea de la palabra resurrección. Se traduce como resurrección, ¿ya? Entonces, pensemos ahora, ¿qué tipo de resurrección estaban enseñando ellos? ¿Una resurrección física? ¿Una resurrección espiritual? ¿O estaban enseñando ambas? ¿Cuál sería la respuesta según lo que podemos deducir acá, lo que podemos estar entendiendo? Ahora, sigo preguntando, ¿ya? Esta resurrección, según lo que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento, en la enseñanza bueno, de toda la Biblia, según lo que entendemos, ya sabemos que la resurrección
por las enseñanzas del Señor Jesucristo y por otros versículos también, entendemos que la resurrección iba a ser en el día postrero, en el día final. ¿Ya? Adelante, Andrés. Adelante, hermano mío. No te escuchamos todavía, por si acaso. Ahora sí. Sí, ahí sí. Sí, sí. Sí, iba a mencionar que a mí me da la impresión, bueno, hay varias cosas que decir ahí, pero primero el hecho de que, como habíamos hablado, algunos se refieren a nosotros como Himeneo y Fileto, a los que creemos en que la resurrección ya pasó y que Sí. ya ocurrió todos los eventos del año 70. Yo creo que ahí primero que todo habría un anacronismo con respecto al citarnos ese versículo, porque yo estuve viendo cuando lo conversamos la primera vez. Recuerdo que leí que algunos entendían que nosotros éramos como descendientes espirituales de ellos, una cosa así, así como que Ah, teníamos el mismo sí, espíritu de ellos. sí, sí. Algunos entienden eso, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un anacronismo porque creo yo que Pablo en el contexto, tanto de la carta de Timoteo como de Romanos, que habla también de la resurrección, está hablando acerca de que hay una resurrección que trae juicio o que viene acompañada del juicio. Entonces, Himeneo y Fileto, creo yo que ellos dicen la resurrección ya pasó, entonces estarían dejando por mentiroso las enseñanzas del Señor Jesucristo, donde él dijo claramente que la resurrección iba a venir también acompañada de juicio. Entonces estaban hablando de que la resurrección ya pasó, pero no había un juicio, no había nada más que esperar, según lo que entiendo yo que ellos estaban diciendo. Porque acá no creo que sea tanto decir si estaban esperando una resurrección, o sea, creían en una resurrección espiritual o física, que yo creo mayormente que ellos hablaban de una resurrección espiritual, diciendo que ya tenemos vida nueva en el Señor, entonces no es necesario esperar nada más. Entonces, por eso creo yo que trastornaban, porque para trastornar, entiendo yo también que tiene que haber algo de verdad para que logren trastornar a los hermanos. Entonces, en ese sentido, como por ejemplo en Romanos 6 se habla de que somos sepultados con Él en el bautismo para que andemos en vida nueva, yo creo que ellos lo tomaban de forma hiperliteral. Entonces, si ellos decían ya somos nueva criatura, la resurrección prometida ya se cumplió, entonces, en nuestra conversión, entonces ellos ignoraban, creo yo, entonces lo que venía con el juicio respecto al año 70. Entonces tomaban la resurrección por ese lado, pero más allá de eso, si ellos decían que ya pasó, y según lo que estuve viendo, Timoteo fue escrito por lo menos en el año 65 después de Cristo, o sea, un poco antes del año 65 después de Cristo, o sea, eso significa que fue antes del año 70. Entonces estaban ofreciendo, como decía, una resurrección sin juicio. Entonces, Pablo, en cambio, siempre vincula la resurrección con la transformación final que ocurriría cuando el Hijo del Hombre viniera en las nubes. Entonces, decir que ya había ocurrido antes del fin del sistema mosaico, de este cambio de era, de este cambio de este siglo al venidero, entonces claramente que eso era una herejía. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que ya había ocurrido un evento que todavía no ocurría. Entonces, yo creo que ese es el peligro de Himeneo y Fileto, que estaban diciendo que la resurrección se había efectuado, pero no venía consigo el juicio, no había ocurrido el juicio al sistema que el Señor dijo que iba a castigar cuando ocurriera esa resurrección y ese juicio al año 70. Entonces, yo creo que va un poco por ahí hasta lo que he entendido hasta ahora. No sé si me di a explicar, pero espero que sí. Ok, gracias, hermano mío. ¿Alguien más quiere participar ahí? La idea entonces es que estos personajes, Himeneo y Fileto, que dicen que la resurrección ya tuvo lugar, tal como decía Andrés, ellos están entendiendo que tiene que haber sido una resurrección espiritual. ¿Por qué, por qué pienso yo que tendría que ser una resurrección espiritual la que ellos estaban proclamando? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tendría que... Yo deduzco, pero les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que yo deduzco que tiene que haber sido una resurrección espiritual? Ya sabemos, ya escuchamos a Andrés lo que dijo, ¿ya? Eh, Se entendió entonces que era porque
habían resucitado juntamente con el Señor, una resurrección espiritual, ¿ya? Y da pie para pensar en una resurrección física acá, que ellos estén pensando en una resurrección física. Ahora, si ellos están hablando de una resurrección espiritual, ¿ya? Y uno podría decir, claro, está trastornando la fe de algunos porque Pablo enseñó una resurrección física. ¿Podríamos decir eso? Adelante, Elías. Yo creo que no tiene sentido el pensar en una resurrección física porque eran todos contemporáneos. Y al decir que ya ocurrió, Mm. tendría que haber un escrito o, ¿cómo se dice?, testigos quizás de esta resurrección física que haya afectado a todos los que debiese haberle afectado en el contexto de ellos. Entonces, para mí es muy difícil pensar de que sea una resurrección física. Me parece a mí, también por la naturaleza de la palabra que estaba buscando, que dice acá que es como una resurrección más espiritual o mística, según lo que comentaba, por el significado de la palabra. Entonces, claro, ahí hace todo el sentido de que los trate como unas personas no creyentes, o sea, no creyentes, sino que se apartaron de la fe, de la doctrina, entonces, o herejes, como lo había dicho. Ahí me hace mucho más sentido porque claramente estarían ellos enseñando una doctrina que es aparte de lo que el mismo Señor Jesucristo les manifestó a ellos y que ellos están enseñando. Y de ahí que genere una revuelta o una confusión o problemas en las congregaciones, en la iglesia en general de ese tiempo. Porque es como decir, oye, Pablo, los apóstoles nos están enseñando de que la resurrección ya viene pronto, es inminente, se va a cumplir, y ellos nos están diciendo que ya fue. Entonces yo creo que esa es la gran provocación que se genera a la iglesia. Y por otro lado, creo que el creer que esto aplica hoy en día es completamente tirado a las mechas. Tal como decía Andrés, es una diferencia de tiempo enorme. Pablo lo está desenmascarando, por así decirlo, delante del mismo contexto histórico de sus hermanos. Y está diciendo que ellos han desviado de la verdad y andan haciendo estragos en la fe ahora, no 2000, 3000, 4000 años después. O sea, ahora están haciendo estragos en la fe. Entonces, eso es lo que a mí me parece, a simple vista, así sin ahondar tanto, en cómo lo podría yo interpretar solamente con el contexto. Obviamente apoyado también en lo que ya venimos conversando hace rato. Correcto. Gracias, Elías. Bien, lo que estamos haciendo entonces es tratar de examinar, observar, comentar, emitir opiniones con respecto a lo que ya sabemos cómo, por lo menos reglas básicas, cómo enfrentar estos versículos en las Escrituras, el texto en su contexto, la analogía de la fe, la relevancia de la audiencia, las declaraciones de tiempo. Y esto aquí se nos da porque si Pablo le está escribiendo a Timoteo, esto es que entre Pablo y Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo, entonces le está escribiendo a Timoteo y le está dando enseñanza al respecto y le está advirtiendo acerca de personas como estas que se mencionan acá, que dice que trastornan la fe de algunos, ¿ya? Y conducen más y más a la impiedad. Los pone en ese grupo de personajes que se dedican a palabras vacías y profanas, que conducen más y más a la impiedad. Y eso se extiende como gangrena, ¿ya? Y por eso que dice entre los cuales están Himeneo y Fileto. O sea que Pablo lo considera súper grave, ¿ya? Y los ubica en ese grupo, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que la resurrección, lo que ya han dicho ustedes y por lo que ya hemos ido aprendiendo, entonces lo más probable que
lo que Himeneo y Fileto están enseñando no está relacionado con algo físico. Razones de por qué no está relacionado con algo físico. A ver si podrían darme alguna. Adelante, Andrés. Sí, yo quería mencionar algo que nosotros pasamos por alto, pero eh, como usted mencionó, la gangrena, estaba buscando la palabra acá en el diccionario y habla de que se utilizaba para lo que nosotros hoy día llamamos cáncer, que era una ramificación que Eh, provocaba necrosis y que era letal en la persona, Correcto. y que para ese entonces no tenía salvación a no ser que se amputara la zona para que no siguiera recorriendo el cuerpo. Claro. Entonces, como mencionó Brian, creo que fue en 1 Timoteo 1:19, que era lo de Himeneo y Alejandro, yo creo que eso es súper importante porque Pablo les dice que naufragan en cuanto a la fe, que los entrega a Satanás. Mm. Entonces, yo creo que eso denota que Pablo los excomulgó formalmente, creo yo, del cuerpo de Cristo, porque los llama a que la comunidad de creyentes no les presta atención a lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque están diciendo que la resurrección ya se efectuó, que el juicio ya no vino, no se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a pasar. Entonces eso es bien grave, porque queda el Señor como mentiroso. Entonces por eso también entiendo que aplica súper bien para nuestros días, si nosotros lo aplicamos, el hecho de que se piense de esta manera. Ahora, llamando de nuevo un poco a lo que ya se ha dicho acá, creo yo también que es importante entender también que la premisa que Pablo ataca o que Pablo aborda mayormente está ligada al juicio, ya creo yo, del año 70 implícitamente. ¿Por qué? Porque Pablo ya ha enseñado y en la misma carta de Timoteo enseña que ese juicio debe pasar también, debe existir ese juicio que está ligado a la resurrección. Entonces yo también creo que es importante la inferencia, creo yo, que Pablo también deja ahí, entrever en la defensa que está haciendo acerca del evento del juicio que tiene que venir juntamente con la resurrección. Mm. Sí, sí, súper bien. ¿Alguien más quiere comentar? Ahora fíjense que el hecho de que estas personas, Himeneo y Fileto, que está trastornando la fe de algunos, eso implicaría entonces que es una enseñanza que se está introduciendo en la congregación, en la iglesia, y que Pablo está enterado y advierte a Timoteo, ¿ya? Y no solo de esto, sino que también dice que en los postreros días hay harta exhortación, harta enseñanza en la carta, en las cartas, en ambas, en la primera y en la segunda, de Pablo a Timoteo, advirtiéndole de estas enseñanzas y de otras que son peligrosas, ¿ya? Y fíjense que es interesante notar también que el apóstol a Timoteo le dice que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Eso es lo que le dice. ¿Cómo sería eso? Entonces le dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí es bien importante esto porque hay muchas personas en este tiempo, y seguramente en todos los tiempos, han habido personas en la congregación, en la iglesia de Dios, que no se ocupa con diligencia en manejar con precisión la verdad. Y seguramente nosotros también en algún momento caemos en no manejar con precisión la palabra de verdad. Fíjense lo importante que es para Pablo, ¿ya? Que Timoteo, y eso hacemos la aplicación también para nosotros, que hay que aplicar la palabra de Dios con precisión, hay que trazarla correctamente, hay que enseñar todo el consejo y no hay que desviarse. ¿Por qué? El apóstol habla de algunos peligros de que podrían ayudar a que la persona se desvíe. Y estas son estas palabras vacías, ¿te fijas? Y profanas, o sea, comunes, ¿ya? Y dice que esta
palabras vacías, profanas, conducen más y más a la impiedad. Entonces, pareciera ser que la exhortación es acá es a estar renovando el entendimiento, como Pablo lo ha dicho tantas veces, a la luz de la palabra, a renovar el entendimiento por medio de las escrituras. Y otra cosa importante es ver acá que el tema de la resurrección, que ocupa pero muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio en el Nuevo Testamento, es súper importante. Y aquí Pablo dice que el obrero, que no tiene de qué avergonzarse, es el que va a manejar con precisión la palabra de verdad, la va a trazar correctamente. Y la resurrección es uno de los temas que son, pero muy, muy, muy desarrollados en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que más de un tercio del Nuevo Testamento habla de la resurrección, otros dicen que casi el 50%, otros dicen un poquito más, si se aplican si se toman en cuenta las implicaciones en el contexto que siempre están llevando a la segunda venida, el juicio, la resurrección y el reino. Entonces, eh, todo está relacionado con la resurrección y por eso que a mí y seguramente a muchos, le apena escuchar a creyentes en este tiempo que cuando se les habla acerca de que la resurrección en este tiempo, ahora, en nuestro día, uno dice, no, la resurrección ya pasó. Algunos no le toman en cuenta, algunos se enojen y algunos nos digan, como decíamos al principio, que estamos enseñando herejía como Himeneo y Fileto. ¿Ya? Y como se ha dicho, eh, Pablo advierte a Timoteo, pero entre el año 55 al 65 por ahí, ¿ya? Antes del año 70 como ya hemos escuchado y como ya lo hemos visto varias veces. Entonces, es súper importante esto, que cuando nosotros empezamos a entender este tipo de cosas, ¿ya? La pregunta que uno se podría hacer acá es si estamos nosotros trazando bien las escrituras, estamos con precisión manejando la palabra, ¿ya? Y lo importante de estos versículos acá es que Pablo, que conoce muy bien lo que es la resurrección, porque lo recibió del Señor y eso le enseñó a hombres idóneos para que puedan estar transmitiendo también a otros. Entre estos hombres idóneos también estaba Timoteo. Entonces, con respecto a la resurrección, fíjense que la defensa que hace Pablo acá, como dije hace poco, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más profunda, más avasalladora, más como una aplanadora, pero no lo hace así él, porque ya lo ha enseñado hartas veces antes. Entonces, como es una carta a Timoteo y seguramente Timoteo ya tiene muy claro lo que es la resurrección, y son estos algunos, ¿se fijan? Algunos, la fe, trastorna la fe de algunos en la iglesia. Y ahora, si nosotros entendemos, por lo menos yo entiendo, que es una resurrección aquí, Himeneo y Fileto están hablando de una resurrección que no es física, ¿ya? No es física, porque si dicen la resurrección ya tuvo lugar, a ver, si podríamos estar pensando nosotros, ¿por qué él dice que la resurrección ya tuvo lugar? Ah, porque resucitó el Señor Jesús. Y juntamente con él resucitaron también varios y se presentaron. Ya, ese sería el tipo de resurrección. Podría ser esa una opción, pero Pablo dice aquí que están trastornando la fe de algunos, entonces no es por ahí por donde va, ¿ya? Porque que hubo resurrección, ¿ya? Pablo también lo sabe y seguramente muchos de ahí se enteraron, Mateo lo escribió, Mateo capítulo 27. Entonces, lo más probable es que no se refería a eso, ¿ya? Porque Pablo lo podría haber explicado fácilmente. Pablo no lo hace, porque la enseñanza del Señor y de Pablo y de los demás apóstoles con respecto a la resurrección, sabemos que estaba relacionado con el día postrero y como hemos aprendido y se ha dicho ahora que está relacionado con la venida del Señor, la resurrección, el juicio y los cielos nuevos y la tierra nueva, la instauración del reino, ¿ya? El fin del antiguo pacto y dar paso al nuevo pacto. Entonces todo eso está relacionado con
con lo que es la resurrección. Entonces, como ya lo ha enseñado muchísimo en otros contextos, me da la impresión a mí de que en esto solo le advierte y le dice que estos están enseñando que la resurrección ya se efectuó y están trastornando la fe de algunos, seguramente porque Timoteo entonces tendría que hacerse cargo de ver quiénes serían estos algunos y poder sacarlos de ese trastorno y llevarlos a la verdad. Adelante, Andrés. No te escuchamos. Sí, yo quería mencionar que efectivamente, como usted dice, porque si la entendí bien, usted también está diciendo que Himeneo y Fileto estaban enseñando una resurrección netamente espiritual, ¿no es cierto? Correcto. Sí, Ya, sí, sí, igual sí, que es lo yo. mismo Igual. claro, lo mismo que entendemos. Mm, Entonces, yo creo que si pudiéramos dar un argumento adicional, ocupando a Pablo, ¿ya? Porque, como usted dice, Pablo no, eso llama la atención, que él no aborda lo que ellos estaban enseñando tanto, mm, explícitamente, sí, ¿ya? Entonces pareciera ser que no lo aborda porque él ya lo ha enseñado o porque implícitamente, en el mismo contexto, sí lo aborda, pero de otra manera, porque como él dice, el Señor conoce a los suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, con eso está diciendo los que de verdad son creyentes, así como en Gálatas dice también que el Espíritu de Dios es el que los hace permanecer. Entonces, los que de verdad son creyentes no van a creer, o si han creído en eso, van a volver sí. a la verdad, van a ser sacados del error, porque permanecen. Entonces, eh, ¿qué iba a decir yo? Ah, del argumento adicional, se me había olvidado. El argumento adicional, creo yo que como en Romanos 8:23 Pablo afirma que ellos gimen dentro de nosotros mismos, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Filipenses 3:20 también Pablo dice que Cristo promete que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces esas cosas también debían pasar en el juicio, en la resurrección inminente que habría de venir, porque Pablo también lo ha enseñado. Entonces creo yo que Himeneo y Fileto, como ya se ha dicho, es algo espiritual, pero quizás también se podría utilizar como argumentación los textos de Romanos y de Filipenses que Pablo también ya había enseñado. Eso quería mencionar. Ya, los textos que citaste son bastante buenos y también hay que analizarlos en el contexto, porque a primera vista pareciera ser que cuando habla de cuerpo se refiere a la carne y hueso de nuestro, pero mm, nos dicen que en un análisis más profundo, ¿ya? Que eso se refiere al cuerpo de Moisés o el cuerpo de Adán y no al cuerpo físico nuestro, ¿ya? Es todo el cuerpo del antiguo pacto y el cuerpo del nuevo pacto, el cuerpo adámico, el cuerpo del Señor, ¿ya? Entonces, tendríamos que analizarlos también después, ¿ya? Disculpe, sí, yo no entiendo que eso sea literal, ¿ya? Ya, Lo ok. que yo sí entiendo es que dice transformará y en la otra dice gemimos esperando la adopción. Sí, Entonces es en un futuro de ellos, ¿ya? Ellos sí, estaban esperando eso, por si acaso, para que quede claro. Por eso ya, lo cito como argumento. ¿Por qué? Porque Pablo está esperando y le dice a los creyentes que esperen esa adopción, esa redención del cuerpo, y que esperen la transformación del cuerpo de la humillación nuestra. Entonces, si Himeneo y Fileto dicen que ya pasó, entonces esto ya se cumplió, porque va ligado, y Pablo lo enseña, al tema de la resurrección, del juicio, de la venida del Señor, de los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por eso lo cito, porque ellos lo esperaban en su tiempo, ¿ya? Pero no con eso, yo no creo tampoco que Filipenses y Romanos se refiere al cuerpo físico, según lo que hemos estado estudiando. claro. Pero sí lo cito de nuevo, porque Pablo lo conjuga al futuro de él. Dice, esperando la adopción, o sea, no ha ocurrido, de nuestro cuerpo, y también dice que transformará. Mm, Entonces, es en el futuro de ellos, por si acaso. sí, gracias, hermano. Adelante, Brian. Iba a decir que yo pienso igual que usted.
a qué resurrección ellos se refieren. Porque, por ejemplo, eh, aquí, no, bueno, nosotros sabemos que Pablo ya ha dicho que ellos, Pablo y los hermanos de fe, fueron resucitados con Cristo y pasaron de muerte a vida. Sí, Entonces, obviamente, ellos no se refieren a eso, sino que, o sea, que ellos no se referían a a la resurrección espiritual presente en ese momento para los que nacieron de nuevo, sino que se refiere a la resurrección que se esperaba, donde iban a correcto, resucitar los que estaban muertos. correcto. Entonces, Súper. yo creo que a esa resurrección ellos se refieren, y por eso Pablo dice que ellos se han desviado de la verdad, porque, Mm, porque de lo contrario, si ellos se refirieran a la resurrección de cuando el creyente pasa de muerto a vida, cuando nace de nuevo, eh, entonces Pablo no tendría por qué decir eso, porque mismo Pablo eso lo afirma. Entonces, claro, así que tiene súper. que ser esa resurrección de entre los Claro, muertos. claro. Buen alcance que hace Brian, porque es bueno aclarar que Pablo enseñó que los que creían en el Señor Jesucristo habían resucitado juntamente con él. Él lo enseñó, ¿ya? Pero acá la resurrección ya tuvo lugar, implica que el proceso de resurrección se terminó, ¿ya? Y como se terminó ese proceso de resurrección, ya que nosotros sabemos por las enseñanzas del Señor Jesús y también por sus apóstoles, sabemos que tenía que ser en el día postrero, y el día postrero apunta, como se ha dicho hartas veces, y ahora lo recordaba Andrés, está relacionado con el año 70, donde venía el juicio sobre la nación apóstata, ¿m? Que había quebrantado el pacto, y ahí es donde Dios termina su relación de pacto con Israel. Y es en ese tiempo donde la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Tal como dice tú, Brian, es la que se está mencionando acá. Esta resurrección, entonces, también es súper bueno que ellos digan que ya tuvo lugar esa resurrección, la resurrección de entre los muertos. Esa ya tuvo lugar porque la resurrección ya se estaba desarrollando en ese tiempo. Los que creían en el Señor Jesucristo resucitaban, ¿ya? Eran levantados a la comunión con Dios. Esa era la resurrección. Entonces, buen alcance que has hecho, porque esta es la resurrección que están hablando ellos, la resurrección que el mismo Señor dijo que iba a hacer en el día postrero. Por eso que Pablo dice que se han desviado de la verdad. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las implicaciones con respecto a esto? Es que si, ¿por qué se desvían de la verdad y por qué trastornan así la fe de algunos? Y ojo con esto, porque yo creo que está muy relacionado con lo que estamos viendo en Gálatas, porque así como los judaizantes metían esto introducían encubiertamente eh, para espiar, se introducían para espiar la libertad que tenían, pero con el hecho de ponerlos bajo esclavitud, hablando de la circuncisión y de cumplir la ley, etcétera. Todo eso estaba la iglesia siendo perseguida por un lado, y a mí me parece que este trastorno también tiene que haber tenido un tinte muy parecido, ¿ya? Con respecto a desviar a la congregación, a la iglesia, de la fe, con esto de la resurrección. Es algo muy sutil, ¿ya? Pero que me parece que nada es raro que tienen que haber sido personas así como los judaizantes, ¿ya? Que trastornan la fe de algunos. Entonces, el hecho de que, ¿por qué trastornan la fe de algunos? Porque, ojo con esto, fíjense, mire, si fuera verdad lo que ellos dicen, implicaría que la gracia y la ley van a estar siempre juntas. O sea, ese traslape, esa superposición de siglos que hemos estado estudiando, se daría ya por siempre ahora, porque si ya la resurrección se efectuó, entonces implicaría
que tanto este siglo como el siglo venidero estaríamos así por siempre. Pareciera ser que el hecho de poner de nuevo, si la resurrección ya se efectuó y resulta que todavía se están ofreciendo sacrificios, el templo no ha sido destruido, ¿ya? Los judaizantes todavía están sacrificando corderos, sacrificios de animales en el templo, implicaría entonces que si la resurrección ya se hubiera efectuado, implicaría que eh, estaría tanto la gracia como la ley por siempre. Y eso trastorna la fe porque el apóstol Pablo lo que más enseñaba era que, ojo, dejen la ley, porque la ley es esclavitud, vengan a la gracia es libertad. Ese es el mensaje a lo largo prácticamente de todo lo que enseñó el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo que era la ley, Él dijo, yo soy el camino, no era la ley el camino. Y todo el mensaje del Evangelio siempre ha sido que en Cristo se cumple todo. Él es el único que nos comunica, nos lleva, nos establece en esa comunión con el Padre. Entonces, claro, trastornar la fe de algunos, imagínense lo que implicaba en ese tiempo que si estos creyentes, estos algunos, entonces fíjense, bueno, voy, sacrifico en el templo, no sacrifico, ¿qué hago? ¿Ya? La resurrección ya se efectuó y la resurrección implicaba que era en el día final, entonces ahora van a permanecer siempre tanto los sacrificios de animales como la fe, entonces ahí se complicaba, era trastornar, era volcar, es poner todo patas arriba, diciéndolo así coloquialmente. ¿M? Me parece que por ahí va también el tema de trastornar la fe de algunos, si es que la resurrección ya hubiese tenido lugar. Adelante, Andrés. Estaba leyendo que algunos mencionan que lo más probable es que cuando Pablo diga que lo entrega a Satanás, eh, hablando de juicio, porque ahí se habla de juicio, se entiende como que Sí, juicio para ellos. Algunos dicen que claro, que ahí todavía está operativo Satanás y como estaba operativo, él era el que estaba detrás de los que, y se entiende también lo que hemos estado viendo en Apocalipsis, sí. para que trastorna a las naciones, trastorna a los hermanos, hace guerra, está en contra de la predicación del Evangelio, está de parte de aquellos que son de Agar, de los escribas fariseos, de los que persiguen a Isaac a la libre. Entonces, también tiene todo que ver eso y por eso es bueno entender también que Pablo, ahí entiendo yo que los excomulga. Eso es lo que yo entiendo, porque dice que se extenderá como gangrena. Sí. Entonces, entiendo yo que está haciendo un juicio también público, advirtiendo a los hermanos en un tema que aquí no estamos hablando de inmoralidad sexual, no estamos hablando de otro tipo de pecado, estamos hablando de este pecado que es de desviar a otro de la verdad, desviar a un hermano Sí, de la verdad. Entonces Pablo lo toma con un peso semejante al que toma en Corintios cuando dice que también, que entrega a aquel hermano que estuvo acostándose con la esposa de su padre. Entonces creo yo que aquí también se puede ver la gravedad, la seria gravedad de esto que estamos viendo acá con Himeneo y Fileto. correcto. Ahora, eh, si hubiese sido resurrección física, perfectamente podría haber dicho, oye, resurrección física, no vemos a nadie caminando ahora junto con nosotros, ¿ya? No hay ninguno que se haya levantado si hubiera sido física. Podría haber dicho, oye, pero muéstrame alguno de los que haya muerto y ahora está habiendo resucitado o camine con nosotros. No hay. Ahora, por otro lado, se entiende que es espiritual porque se dice ya tuvo lugar y si la resurrección, tal como el Señor Jesucristo y también Pablo, y si es espiritual, como también Himeneo y Fileto es lo que uno entiende acá, entonces implicaría que el reino ya vino. ¿Se fijan? El reino ya vino. El Señor Jesús ya vino también, si es la resurrección. Si es que Himeneo y Fileto tienen en mente eso, ¿ya? Si es que tuvieran la enseñanza un poco torcida, claro, para enseñar que ya se efectuó ya tuvo lugar la resurrección. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, esto de que la resurrección ya tuvo lugar,
Pensemos que la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 16, 27, 28, Él dijo que cuando Él viniera en la gloria del Padre con sus santos ángeles para recompensar a cada uno, cada cual sea su obra, y también dijo que algunos de los que están aquí, y hablándole a la audiencia, a los discípulos que estaban con él, no iban a probar la muerte. Entonces, todo eso implica que Himeneo y Fileto algo tenían, ¿ya? Alguna enseñanza, torcida, sí, por lo que vemos acá, torcida la enseñanza, pero entendían que tenía que ser de tinte espiritual y no física, ¿ya? Entonces, eso también es súper bueno tenerlo en mente. No sé si alguien quiere comentar algo más acá. Se han desviado de la verdad. Ah, eso es lo que iba a decir también. Fíjense, eso, se han desviado de la verdad. Ellos se desviaron de la verdad. Ahora, si lo aplicamos para nuestro tiempo, hagamos aplicaciones ahora para nuestro tiempo. Nosotros, yo digo, la resurrección ya tuvo lugar y entendemos que fue espiritual y sucedió en el año 70. Eso es lo que yo creo ahora. Antes no lo enseñé porque eh, seguí la corriente de la mayoría de la iglesia que cree que hay una resurrección física. Yo creía y creo en la resurrección espiritual, pero esperaba una resurrección física, como me enseñaron. Ahora entiendo que la resurrección ya concluyó y no hay resurrección física, ¿ya? Ya hemos visto algunos argumentos de por qué. Ahora, si hacemos la aplicación, ahora en este tiempo, quien diga que la resurrección no se ha efectuado, ¿qué podríamos decir nosotros de eso? ¿Trastorna la fe de algunos? Ahora, por otro lado, el decir que nosotros, al decir nosotros, cuando nosotros decimos la resurrección ya tuvo lugar, ¿trastornamos la fe de algunos? Lo pongo por los dos lados. Cuando yo digo, ya, por distintos medios, la resurrección ya tuvo lugar, ya fue. ¿Mm? ¿Trastorno la fe de algunos? ¿Debo quedarme callado? Son preguntas que uno se hace a la luz de esto, a la luz de lo que vemos acá. Si uno quiere trazar con precisión la palabra de verdad, y si es la palabra de verdad, tiene que ser proclamada, ¿ya? Entonces, yo digo, aunque a algunos les moleste, aunque a algunos les... Yo trataré de no molestarlo, de no ser cargante y hacerlo de la mejor manera, pero voy a trastornar la fe de algunos. ¿Cuál fe? La fe en una segunda venida del Señor física y una resurrección física también de los creyentes. ¿Se fijan? Voy a trastornar ese tipo de fe, de esa creencia que tienen. Por otro lado, estos versículos acá me llaman a predicar estas verdades, que la resurrección en este tiempo uno puede decir fácilmente ya tuvo lugar. ¿Qué dicen ustedes? 5 minutos antes de terminar. A ver, ¿quién se anima? A ver si lo entendí, tío. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si alguien hubiera dicho que la resurrección ya tuvo lugar en nuestros tiempos? Claro, trastornamos la fe de algunos. Yo digo que la resurrección ya fue, eso lo creo ahora. Ya hace un año y medio, O dos sea, años que ya me convencí. se trastornaría la fe de los que piensen lo contrario. Se, Correcto. se ¿Se les fijan? trastornaría a ellos. O sea, Claro. ¿qué está pasando? ¿Debo quedarme callado? No, po, No, bajo los ¿cierto? parámetros bíblicos no. Pero sí Correcto. también se trastornaría la fe de aquellos que crean lo contrario. Claro, Que en realidad es lo que hemos visto que pasa. correcto. Cuando me dijeron a mí, igual me dejaron ahí, como dice uno, me volaron la cabeza, pero es así, o sea, si queremos trazar con precisión la palabra de verdad para quedarnos callados, ¿para qué nos enseña Dios la verdad? ¿Para que me la guarde? ¿No dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste? Adelante, Elías.
Sí, es que a mí me parece que el mismo contexto da a entender de que si Pablo se está refiriendo a la resurrección como algo que no había ocurrido en su tiempo, pero que sí iba a ocurrir en su tiempo, entonces el hecho de que nosotros creamos lo que creemos es en base a la misma enseñanza de Pablo. Por lo menos eso es lo que hemos entendido hasta ahora. Sí, Y el hecho de que otros hermanos sigan esperando una resurrección futura y física, muchos de ellos, eh, bajo el mismo argumento que da Pablo, nosotros nos podríamos colgar y podríamos decir que ellos son herejes. Todo aquel que no lo entienda como lo está enseñando, como lo enseñó tanto el Señor Jesucristo, como lo están enseñando los apóstoles, podríamos entender nosotros que hay herejía al eh, creer o, como decimos nosotros, chutear la resurrección a un futuro hasta nuestro, ni siquiera tanto de ellos, sino hasta nuestro. mm, Entonces creo que eso es lo peligroso de creer esa postura y el hecho de trastornar, yo creo que sería utilizada en el buen sentido de la palabra, como cuando se dice de aquellos que trastornan sí, al mundo. claro. Entonces, claramente uno va a trastornar porque hay a nuestro entender, a la revelación que tenemos, hay un muy mal entendimiento y mala interpretación de los pasajes que hablan acerca de la resurrección, de la venida del Señor y todo lo que hemos visto. Entonces, claramente que la gente que no se expone a nuestros hermanos, que no se han expuesto a tener otra interpretación, a darle vuelta, a aplicar reglas de hermenéutica, a hacer exégesis de los textos. Entonces, claramente se van a cerrar y no van a querer ser expuestos o no van a querer eh, tan siquiera pensar que existe otra posible interpretación. Sí, Entonces, a mí me parece eso, que en respuesta a tu pregunta, claramente se va a trastornar, pero yo creo que es en el buen sentido de la palabra, porque a nuestro entender lo que se haría es llevar a nuestros hermanos a la verdad. Y no tan solo porque lo digamos nosotros, sino que yo creo, a mi parecer, que este texto da bastante luz al respecto. O sea, correcto. no fue una resurrección pasada, no se había cumplido en ese tiempo, pero sí se iba a cumplir en ese tiempo. Entonces, aplicando lo mismo, si yo digo se va a cumplir en un futuro, estoy diciendo lo mismo que aquellos que decían que ya se había cumplido. O sea, igual estoy faltando a la verdad. Entonces, a mí Mm, me parece eso. sí. Adelante, Gabriela. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Eh, Mire, yo quiero decirle, o sea, lo que pienso yo, como usted dice, aplicándolo a nosotros. Sí. Eh, Cuando yo empecé a escuchar bien la palabra hace un tiempo atrás, o cuando usted empezó a decirlo, la verdad verdadera, le voy a llamar. En- Entonces, también como que quiso entrar la duda, algo a Sí. mi corazón, Sí. pero le doy gracias al Señor que no, que yo ahora estoy totalmente segura de todo lo que pasó, y que nosotros la seguridad la tenemos en Dios, porque si no vuelve la resurrección ya no va a venir, porque ya era, Sí. pero sí tenemos la seguridad que estamos en Cristo Jesús y que Él sabe que somos de Él, porque tenemos el sello de Él. Sí. Entonces esto me deja muy tranquila Sí. y eso también me permite poder hablar a los demás, e incluso a mi familia, Sí. pero yo le he hablado a Angeli, pero Angeli no lo quiere entender, no lo quiere Mm, entender, ¿cómo va a entenderlo? Entonces yo no me voy a poner sí. a discutir con ella, pero le converso y la trato de llevar a la verdad. Sí. Y, y solamente le clamo a Dios para que Dios la pueda hacer entender a ella, a Leandro y a toda la familia, y a todas las personas que se me pongan por delante y que
Sí, vengan a decir que la resurrección viene nuevamente. No, no es así. Que correcto. tienen que entender. Así que yo le Gracias, quiero hermana mía. siento alegría así en mi corazón porque eso ya lo pude entender, gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Me alegra, hermana mía. Quiero leerle una nota que tomé del hermano David Curtis. Él dijo algo así, más o menos, ¿ya? La idea es esta. Tomando en cuenta esto así, trazar con precisión la palabra de verdad. Él decía algo así, si no te importa la verdad, entonces deja de leer la Biblia, no la estudies, vive la mentira. Si te importa la verdad, entonces lee la Biblia, descubre lo que realmente significa la verdad. Y esto lo aplicamos con respecto a la resurrección. Me pareció súper bueno, ¿ya? Porque yo me he dado cuenta que las personas que se resisten no van a buscar a las escrituras, porque no, pareciera ser no les interesa. Algunos creyentes, yo he escuchado que no les interesa mucho. No les interesa, el tema no les interesa, está en otra. Me interesan otros temas. Pero si aquí, en el contexto de trazar con precisión la palabra de verdad, y se habla de aquellos que trastornan la fe y está relacionada con la resurrección, y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella es verdad, entonces nosotros como creyentes estamos llamados a examinar cada vez más y más las escrituras porque es la palabra de verdad. ¿Ya? Y nosotros que amamos la verdad, porque amamos al Señor y porque Él nos amó primero, Él pone este sentir y es probable que este versículo el 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, fíjense, todo esto está en el contexto de estas personas que hablan palabras vacías y profanas y no se ocupan en la verdad. Hermano, yo creo que el Señor nos ha comisionado, ha puesto en nosotros, en el corazón nuestro, el ocuparnos en la palabra de verdad, porque somos sus hijos, ¿ya? Y el sentir de nosotros es conocer cada vez más y más la verdad en el texto, en su contexto, la analogía de la fe, relevancia de la audiencia, las declaraciones de tiempo, profundizando en lo que más podamos en la verdad, porque sabemos que la verdad es la que nos hace libres. Y sabemos que eso de ser libres está en el contexto de libres de la ley, en el contexto de Gálatas capítulo 5, y también obviamente libres de la mentira, porque la verdad es contraria a la mentira. Así que súper bueno, hermanos, pensar que esta herejía de Himeneo y Fileto se dio en ese tiempo porque la resurrección es verdad, no se había efectuado. Ellos decían que se había efectuado, pero en su tiempo no se había efectuado. Estaba en el futuro próximo a ellos, a punto de, pero no se había efectuado. Pero ahora, después de 2000 años, nosotros decimos, oye, el Señor Jesucristo dijo que algunos iban a estar vivos todavía. El apóstol dice, los que habremos quedado. Entonces, sabemos que la venida del Señor implicaba resurrección y juicio y la llegada de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo eso está en las Escrituras y hay muchísimo, muchísimo argumento para poder entender correctamente que lo que decían Himeneo y Fileto estaban equivocados, que de verdad era palabra nociva que se extendía como gangrena, ¿ya? Y era desviación de la verdad. Pero decir ahora que la resurrección ya se efectuó es estar en la verdad, es afirmar la verdad. Es decir, realmente eso ya se efectuó porque el Señor no mintió. Los apóstoles predicaron la esperanza de Israel que se iba a efectuar en el día postrero, la resurrección. Ya todo eso tengámoslo en mente, amados hermanos, ¿ya? Voy a dejar de grabar, ¿ya?